Hola, ¿qué tal, apreciados hermanos? Que la paz y el amor de Dios esté con cada uno de ustedes. Una vez más, como siempre, el Ministerio Isaías 8:20 con una nueva presentación de la palabra de Dios. Hoy con un tema sumamente interesante y un tema que creo que es el más importante de todos, ya que es una necesidad que tenemos todos los que invocamos el nombre de Dios. Antes de comenzar con el tema, quisiera pedir la bendición de Dios por medio de una oración. Querido Padre Celestial, te damos muchas gracias por permitirnos presentar tu palabra. Pedimos, Señor, la presencia de tu Santo Espíritu para que tu mensaje pueda ser entendido, comprendido, aceptado y puesto por obra. Porque te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, en un mundo de tanto entretenimiento, de tantas distracciones, ¿cuál sería la herramienta que los cristianos necesitaríamos para poder convertir al mundo y no que el mundo nos convierta en mundanos? El tema de esta presentación lleva por título Un poder sobrenatural. Nosotros como cristianos necesitamos un poder sobrenatural para poder presentar el mensaje de salvación a un mundo que perece en el pecado. Hoy en día la gente está demasiado distraída en un mundo lleno de entretenimiento, y cuando le vas a hablar de Dios, la mayoría de las personas, por no decir todas, no tienen tiempo para Dios, no tienen el deseo tampoco de abrir su corazón a Dios. Pero yo entiendo y comprendo que la mayor causa de esto es que los siervos de Dios necesitamos un poder que pueda acompañarnos para nosotros poder presentar el mensaje a la gente. Y yo quiero ir a la Biblia en el libro de Isaías, capítulo 61, para que nosotros podamos captar que este poder es necesario. Es más, este poder es obligatorio para nosotros poder presentar el mensaje de salvación a las personas. Isaías 61, versículo 1, dice la Biblia: el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ha ungido Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar liberación a los cautivos y a los presos libertad. Esto es una profecía que el profeta Isaías presentó en sus días, pero nosotros sabemos que esta profecía tenía que cumplirse en la persona de nuestro Salvador Jesucristo. Entonces, hermanos, si Cristo, el Hijo de Dios, si Cristo eterno por toda la eternidad, necesitó del poder del Espíritu de Dios para poder presentar el mensaje de salvación a un mundo que perece, ¿no creen ustedes que nosotros también necesitamos de este poder? Si nosotros vamos al libro de Juan, capítulo 1, versículos 32 y 33, dice la palabra de Dios: también dio Juan testimonio diciendo: vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Versículo 33. Y no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo: sobre quien veas descender el Espíritu que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. La Biblia enseña que cuando el Señor Jesucristo se bautizó, en medio del bautismo, el Espíritu Santo de Dios se posó sobre él y permaneció en él. Y ahora Juan está diciendo que no solamente Cristo fue lleno del Espíritu de Dios en el Jordán cuando fue bautizado, sino también que tiene el poder y la facultad de bautizar con el Espíritu Santo. Si Cristo, vuelvo y repito, y me hago la pregunta, nos da el ejemplo de que Él mismo necesitó el poder del Espíritu Santo para poder presentar el mensaje de salvación, imagínense nosotros. Esta profecía que Isaías nos dio en el capítulo 61, versículo 1, se cumplió cuando en un momento Cristo iba a predicar en la sinagoga como era su costumbre. Si usted va con nosotros a Lucas capítulo 4, versículo 17, dice la palabra de Dios: y se le dio el libro del profeta Isaías. Y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito, versículo 18: el Espíritu del Señor está sobre mí,
porque me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y así que cuando Jesús hablaba, dice la Biblia en el versículo 21, y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de ustedes. Para Cristo poder soportar 40 días y 40 noches en el desierto sin comer ni beber nada y soportar hasta que su padre levantara el ayuno, necesitó el poder del Espíritu Santo en su vida. Para Cristo poder presentar el mensaje de salvación, para dar libertad a los cautivos, para sanar a los enfermos, para sacar los demonios de las personas endemoniadas, necesitó el poder del Espíritu Santo. Si Cristo, que era Dios con nosotros, necesitó el poder, sigue habiendo la misma pregunta: ¿necesitaremos nosotros también el mismo poder? Claro que sí. Ahora, hermanos, ¿por qué nosotros los cristianos no tenemos el poder del Espíritu Santo? ¿Qué es lo que ocurre? ¿Será que Dios no nos quiere dar el poder del Espíritu Santo? ¿O será que nosotros no somos dignos de tener el poder del Espíritu de Dios? Algunos dirán: yo tengo el Espíritu Santo. Bueno, vamos a ver qué dice Lucas capítulo 11, versículo 11 al 13. Dice la Biblia: ¿qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? O si pescado en lugar de pescado, le dará una serpiente. Versículo 12. O si le pide un huevo, le dará un escorpión. Versículo 13. Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, versículo 13 dice, terminando, cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. En otras palabras, el Espíritu Santo está presto a ser derramado en las personas que le pidan a Dios ese poder. Lo único, según la palabra de Dios, que el Señor esté esperando para derramar su santo poder, su santo Espíritu sobre sus hijos, sencillamente es que nosotros le pidamos ese poder. Nosotros vamos a necesitar ese poder para muchas cosas. ¿Qué debemos hacer nosotros para pedir el Espíritu Santo? La Biblia dice en Juan 14, versículo 15 en adelante: si me amas, o mejor dicho, si me amáis, guardad mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Dice la Biblia que hay un requisito para las personas recibir el poder del Espíritu Santo. La Biblia dice que lo primero que tenemos que hacer es amar a Dios. Pero no solamente amar a Dios implica guardar sus mandamientos. Ahora, hermanos, ¿podemos nosotros guardar los mandamientos? ¿Creen ustedes que nosotros, con una naturaleza carnal, vendida al pecado, como dijo una vez el apóstol Pablo, podemos nosotros guardar los mandamientos? Dice la Biblia en Romanos capítulo 7, el mismo apóstol Pablo hablando al respecto, Romanos 7, 18, dice la Biblia: y yo sé que en mí, el apóstol Pablo hablando, esto es en mi carne, no mora el bien. Pablo está reconociendo que en él no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. En otras palabras, nosotros, en el cuerpo de nosotros, en nuestra naturaleza humana, en nuestra naturaleza pecaminosa, no mora el bien, según la Biblia. El bien, el querer que nos hagan el bien, sí está en nosotros. ¿Quién de nosotros no nos gusta que nos sirvan, que nos hagan el bien? Eso está en todos los seres humanos. En todos nosotros los seres humanos está el deseo de que nos hagan el bien. Lo que no está en nosotros es hacer el bien a los demás. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Y si este sentir no está en nosotros, si el querer, si el hacer el bien no está en nosotros, entonces ¿cómo podremos nosotros guardar los mandamientos? Salmo 143,
versículo 10, dice la Biblia: enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. Lo primero que tiene que hacer el ser humano es confesarle a Dios, ponerse a merced de Dios para que Dios nos enseñe a hacer su voluntad y pedir que el Santo Espíritu de Dios nos guíe. Inmediatamente nosotros hagamos esto, dice la Biblia en Ezequiel capítulo 36, versículo 27, lo siguiente: y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Aquí está diciendo la Biblia que si nosotros estuviéramos dispuestos a que Dios pusiera en nosotros su Santo Espíritu, entonces nosotros andaríamos en la ley de Jehová y guardaríamos todos sus mandamientos. El salmista David, ¿verdad?, escribió en Salmo 119 lo siguiente, versículo del 9 al 11, dice la Biblia: ¿con qué limpiará el joven su camino? Dice la Biblia: con guardar tu palabra. Lo primero que nosotros debemos hacer para limpiar nuestro camino es guardar la palabra de Dios. ¿Qué significa guardar la palabra de Dios? Significa que cuando Dios me dice que haga algo, yo acepto esa palabra como de Dios, la guardo y no soy un oidor olvidadizo, sino un hacedor de su palabra. Y ese querer y ese sentir de obedecer a Dios me va a ayudar a mí a limpiar mi camino. Sigue diciendo el salmista: con todo mi corazón te he buscado, no me dejes desviar de tus mandamientos. En mi corazón he guardado tus dichos. ¿Para qué? Para no pecar contra ti. Por eso en la Biblia, en el libro de Éxodo, dice la Biblia en Éxodo capítulo 19, que el Señor había dicho a Moisés: ve, dile al pueblo de Israel que si ellos ponen oído a mi voz y guardan mi pacto, es decir, si reciben mi palabra y no la rechazan y no la cuestionan, entonces ellos serán mi especial tesoro sobre toda la tierra. Lo que tú necesitas hacer es escuchar la voz de Dios, recibirla, guardarla y no rechazarla. Cuando tú tienes el deseo, ¿verdad?, cuando tú pones en ti el someterte a la palabra de Dios, la Biblia enseña que tú no vas a pecar contra Dios. ¿Qué más dice la palabra de Dios? Dice Isaías capítulo 26 versículo 12 lo siguiente: Jehová, tú nos darás paz, porque también hiciste en nosotros todas nuestras obras. En otra palabra, la Biblia enseña que el que hace el trabajo en nosotros, el que en realidad va a guardar los mandamientos, el que en realidad se va a someter a Dios, lo único trabajo que usted y yo tenemos que hacer es someternos a Dios. Y cuando eso ocurre, entonces quien hace todo el trabajo en nosotros, dice la Biblia, que es Dios. Por eso que Isaías dice: Jehová, tú nos darás paz. ¿Cuál es la paz que Cristo ofrece? Él no la da como el mundo la da. La Biblia dice que Él prometió el Espíritu Santo, el que ofrece paz. La paz que yo le doy, el mundo no la puede dar. La Biblia enseña que Cristo vivió ungido durante toda su vida, lleno del Espíritu Santo. Por eso le fue fácil dormirse en el mar de Galilea, a pesar de que había una tempestad, porque el Espíritu de Dios eso lo que da es paz. Y ese mismo Espíritu que nosotros recibimos de buena voluntad es el que va a hacer en nosotros la obra de guardar los mandamientos de Dios. Dice Filipenses, para aclarar un poco más el punto, dice Filipenses capítulo 2 versículo 13: porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. ¿Cuál es ese Dios? Obviamente ese es el Espíritu Santo de Dios, que cuando nosotros lo recibimos, entonces nosotros de buena voluntad hacemos la voluntad de Dios. Nosotros obligatoriamente necesitamos el Espíritu Santo de Dios para poder guardar los mandamientos. Mire que dice la carta de Juan, primera de Juan capítulo 4 versículo 13. En esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu.
Y mire que dice Juan, el mismo apóstol Juan, pero ahora en el libro de Juan capítulo 4, versículo 24, lo siguiente. Dios es espíritu, y el que lo adora en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. En otras palabras, Juan está diciendo que para nosotros poder incluso adorar a Dios, vamos a necesitar el Espíritu Santo en la vida de nosotros. Sin el Espíritu Santo de Dios, ni siquiera pudiéramos nosotros adorar a Dios. Por eso la Biblia enseña que Dios es espíritu y lo que lo adora, en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Usted puede ver muchas personas adorando a Dios en el mundo cristiano, pero para adorar a Dios de la manera correcta, lo primero que necesitan es el poder del Espíritu Santo en su vida. Y la Biblia dice en Gálatas cuáles son los frutos del Espíritu. Una persona que realmente está llena del Espíritu Santo y que se dispone a adorar a Dios, obligatoriamente debe reflejar en su vida los frutos del Espíritu. Pero también dice la Biblia que también tiene que adorarlo en verdad. Su adoración, si es lleno la persona del Espíritu Santo, su adoración debe estar basada en un así dice Jehová. Es decir, su adoración debe estar basada en la palabra de Dios. Únicamente, hermanos, para poder nosotros primero adorar a Dios, guardar su mandamiento y predicar, obligatoriamente necesitamos el poder del Espíritu Santo de Dios. Entonces, hermanos, si Dios envió a su Hijo y lo capacitó llenándolo en el mismo bautizo, en el mismo Jordán, llenándolo del poder del Espíritu Santo, primero para ir al desierto y decirle allá todo lo que tenía que hacer. Luego que está lleno del Espíritu Santo, entonces sale a predicar el Evangelio. Y nosotros podemos ver por medio de los libros, por medio de los evangelios, todas las buenas obras que hizo el Señor Jesucristo. Dice la Biblia que sacaba fuera a los demonios, podía caminar sobre el agua, podía inmudecer el mar y los vientos. Un sinnúmero de cosas maravillosas hizo el Señor Jesucristo, pero no hubiera podido hacer nada de eso si antes no hubiese estado lleno del poder del Espíritu Santo. La pregunta entonces, hermano, ¿lo necesitamos nosotros? Claro que sí. Cristo lo necesitó en una época cuando no había tanto entretenimiento como hay ahora. Lo que había en aquella época era mucha ignorancia de Dios. Había un concepto de Dios erróneo. Pero hoy en día no solamente hay un concepto de Dios erróneo, sino que hoy en día el entretenimiento ha sido sustituido por el gozo. Como dijo alguien, el entretenimiento es el sustituto diabólico del gozo. Si Cristo lo necesitó en aquel tiempo, ¿cuánto más lo necesitamos nosotros en el tiempo en el que estamos viviendo? Y la Biblia enseña que nosotros no solamente necesitamos ese poder, sino que Dios está esperando que nosotros le pidamos ese poder. Y dice la Biblia finalmente en Romanos capítulo 8, versículo 14, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. El Espíritu Santo también nos adopta y nos hace ser hijos de Dios. El deseado de toda la gente, en la página 143, dice el Espíritu de Profecía, el que está tratando de alcanzar el cielo por su propia obra, observando la ley, está intentando lo imposible. No hay seguridad para el que tenga solo una religión legal, solo una forma de la piedad. La vida del cristiano no es una modificación o mejora de la antigua, sino una transformación de la naturaleza. Lo que habíamos leído que el apóstol Pablo dijo en Romanos 7:18. Necesitamos una naturaleza divina para poder subyugar la naturaleza carnal. Por eso el capítulo 7 de Romanos termina diciendo el apóstol Pablo, gracias doy a Dios a Jesucristo, porque en el cuerpo que nacimos es un cuerpo de muerte. Y la sierva del Señor lo está certificando. Sigue diciendo ella, se produce una muerte al yo y al pecado y una vida enteramente nueva. Este cambio puede ser efectuado únicamente por la obra eficaz del Espíritu Santo. En otras palabras, sin el Espíritu Santo nosotros jamás vamos a poder ser transformados. Y si no somos transformados, no podremos llegar al cielo y tampoco podremos
transformar a otros aquí en la tierra. La maravillosa gracia de Dios en la página 257, dice el Espíritu de Profecía, solo la amante compasión de Cristo, su divina gracia, su poder omnipotente, puede capacitarnos para desbaratar al implacable enemigo y someter nuestros propios corazones rebeldes. ¿Cuál es nuestra fuerza?, pregunta ella, y responde, el gozo del Señor. Que el amor de Cristo llene nuestros corazones y estaremos preparados para recibir el poder que Él tiene para nosotros. Alabado sea el nombre de nuestro Dios. Si nosotros queremos ser mejores cristianos, si nosotros queremos ser más eficaces en la predicación del Evangelio, si queremos romper las cadenas que atan a las personas que le estamos predicando o posiblemente que nos atan a nosotros, entonces necesitaremos este poder. Sin este poder nosotros no podemos, primero, no podremos avanzar en nuestra propia vida espiritual y segundo, no podremos adelantar la obra del Evangelio que Dios le ha encomendado a la iglesia remanente de Dios. Y te tengo una primicia: sin este poder, la iglesia remanente de Dios no podrá jamás acabar la obra que se le dio allá por los años 1840. Termino con una oración. Querido Padre Celestial, te damos gracias por tu santa palabra. Gracias porque tu palabra es la verdad. Rogamos, Señor, una doble porción diaria de tu Santo Espíritu para nosotros poder ser transformados de gloria en gloria a tu misma semejanza. Rogamos, Dios, cada día que la presencia de tu Santo Espíritu esté en nuestras vidas, esté en nuestra iglesia, esté en nuestros hogares, para que nosotros podamos reflejar el carácter inmaculado de nuestro Salvador Jesucristo. Porque te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga.